Bienvenidos, sombras de la noche, a un nuevo relato en el Relator Oscuro. Hoy nos sumergiremos en las mentes más retorcidas de la historia. 10 asesinos seriales que nunca fueron atrapados. Historias de terror real que desafían a la justicia y que aún hoy, décadas después, siguen siendo un enigma. Antes de comenzar, activa la campanita y suscríbete para no perderte nuestros relatos más escalofriantes. ¿Listos para adentrarnos en la oscuridad? Comencemos. Nuestra primera historia nos lleva al norte de California, a finales de los años 60. Una época de cambios culturales, pero también de miedo. Aquí, en la bahía de San Francisco, un asesino sin rostro comenzó a sembrar el terror. Lo conocemos como el asesino del Zodíaco, un nombre que él mismo eligió en las cartas que enviaba a los periódicos locales. Entre 1968 y 1974, este criminal confesó haber matado a 37 personas, aunque solo 5 casos están confirmados oficialmente. Sus víctimas eran, en su mayoría, parejas jóvenes que buscaban un momento de intimidad en lugares apartados, conocidos como Lovers Lanes. El modus operandi del Zodíaco era tan frío como calculado. Atacaba de noche, a menudo con una pistola o un cuchillo. En su primer ataque confirmado, el 20 de diciembre de 1968, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, fueron baleados mientras estaban en su auto en Lake Herman Road, en Benicia. David murió en el acto, mientras que Betty intentó huir, pero fue alcanzada por 5 disparos en la espalda. No había motivo aparente, ni robo, ni agresión sexual, solo muerte. 7 meses después, el 4 de julio de 1969, otra pareja, Darlene Ferrin y Michael Mageau, fue atacada en Blue Rock Springs Park, en Vallejo. Darlene murió, pero Michael sobrevivió y describió al atacante como un hombre blanco, robusto, de unos 30 años. Lo más escalofriante fue lo que ocurrió después. El asesino llamó a la policía desde una cabina telefónica cercana para confesar el crimen. Su voz era tranquila, casi burlona, pero lo que realmente hizo del Zodíaco un enigma fue su obsesión con la criptografía. Envió cartas a periódicos como el San Francisco Chronicle, acompañadas de códigos cifrados. En una de ellas afirmó: "Me gusta matar porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales salvajes". Uno de sus códigos más famosos, el cifra 340, permaneció sin descifrar durante 51 años, hasta que en 2020 un equipo de criptógrafos lo resolvió, revelando un mensaje que decía: "Espero que se estén divirtiendo tratando de atraparme. No tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso más pronto". El Zodíaco también jugaba con los medios y la policía. En sus cartas incluía detalles de los crímenes que solo el asesino podía saber, como la marca de las balas o la posición de los cuerpos. En octubre de 1969, atacó a Brian Harnell y Cecilia Shepard en el lago Berryessa. Esta vez usó un disfraz, una capucha negra con el símbolo de un círculo cruzado que se convertiría en su firma. Ató a la pareja y los apuñaló repetidamente. Cecilia murió, pero Brian sobrevivió y describió al asesino como alguien metódico, casi robótico. El último crimen confirmado fue el asesinato de Paul Stine, un taxista de 29 años, en San Francisco, el 11 de octubre de 1969. Esta vez, el Zodíaco no atacó a una pareja, sino a un hombre solo, disparándole en la cabeza. Luego, cortó un pedazo de la camisa de Stine y lo envió al Chronicle como prueba. Testigos vieron a un hombre huyendo, pero la policía llegó tarde. A pesar de décadas de investigación, el Zodíaco nunca fue capturado. El principal sospechoso, Arthur Lake Allen, un maestro de escuela con antecedentes de abuso infantil, fue investigado exhaustivamente. Su escritura y huellas dactilares no coincidían, pero muchos creen que era el culpable. En 2022, análisis de ADN en sobres enviados por el asesino no fueron concluyentes. ¿Sigue vivo? ¿Murió en el anonimato? Nadie lo sabe.
Este caso no solo es un misterio criminal, sino un fenómeno cultural. Inspiró películas como Zodiac de David Fincher y sigue obsesionando a detectives aficionados. El Zodíaco no solo mató cuerpos, sino que asesinó la paz de una generación entera. ¿Qué opinas? ¿Crees que algún día sabremos quién fue? Viajemos ahora al Londres victoriano, a finales del siglo XIX, una ciudad envuelta en niebla y pobreza. En el barrio de Whitechapel, un asesino comenzó a cazar en las sombras. Lo conocemos como Jack el Destripador, el primer asesino serial mediático de la historia. Entre agosto y noviembre de 1888, mató al menos a 5 mujeres, todas prostitutas que trabajaban en las calles más peligrosas del East End. Sus nombres eran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. El modus operandi de Jack era brutal y preciso. Atacaba de noche, en callejones oscuros donde sus víctimas buscaban clientes. Primero, cortaba la garganta de sus víctimas con un cuchillo afilado, a menudo de izquierda a derecha, lo que sugería que era diestro. Luego, mutilaba los cuerpos, abriendo el abdomen y, en algunos casos, extrayendo órganos como el útero o los riñones con una precisión que hizo pensar a los investigadores que podía ser un cirujano o carnicero. El primer asesinato ocurrió el 31 de agosto de 1888. Mary Ann Nichols fue encontrada con la garganta cortada y el abdomen abierto. Una semana después, Annie Chapman sufrió un destino aún más cruel. Su útero fue extraído. La noche del 30 de septiembre, conocida como la Doble Noche, Jack mató a Elizabeth Stride y Catherine Eddowes con solo 45 minutos de diferencia. Catherine fue la más mutilada hasta ese momento. Su rostro fue desfigurado y un riñón fue enviado a la policía con una carta que decía, de un infierno. El crimen más horrendo fue el de Mary Jane Kelly, el 9 de noviembre. A diferencia de las otras, fue asesinada en su propia habitación, lo que permitió al asesino tomarse su tiempo. Su cuerpo fue encontrado completamente destrozado, con órganos colocados alrededor de la cama. La escena era tan grotesca que los policías que la descubrieron sufrieron traumas psicológicos. Jack también jugaba con la prensa y la policía. Envió cartas como la famosa Dear Boss, firmada como Jack the Ripper, donde se burlaba de las autoridades y prometía más sangre. Otra carta, From Hell, llegó con medio riñón humano, presumiblemente de Catherine Eddowes. Aunque algunos dudan de la autenticidad de estas cartas, alimentaron el pánico en Londres. La lista de sospechosos es interminable, desde médicos como John Williams hasta un barbero polaco, Aaron Kosminski, e incluso teorías locas que involucran a la realeza, como el príncipe Alberto Víctor. Sin embargo, la falta de tecnología forense en esa época y el caos de las investigaciones impidieron cualquier arresto. Jack el Destripador no solo mató mujeres, mató la sensación de seguridad en Londres. Su legado persiste en libros, películas y teorías. Algunos creen que dejó de matar porque murió o emigró, mientras que otros piensan que simplemente se desvaneció en la niebla. ¿Quién era este monstruo? ¿Un genio del mal o un enfermo mental? La respuesta sigue perdida en la historia. Nuestra tercera historia nos lleva a las colinas de la Toscana, en Italia, un lugar conocido por su belleza, pero también por un horror que duró casi 2 décadas. Entre 1968 y 1985, un asesino conocido como el Monstruo de Florencia mató a 16 personas, 8 parejas jóvenes que buscaban privacidad en zonas rurales. Este caso no solo es un misterio sin resolver, sino también un reflejo de las fallas de la justicia italiana. El modus operandi del monstruo era consistente y aterrador. Atacaba a parejas en sus autos o mientras acampaban, siempre en noches sin luna para evitar ser visto. Usaba una pistola Beretta calibre .22, disparando primero al hombre para inmovilizarlo y luego a la mujer. Pero lo más perturbador era lo que hacía después: mutilaba los cuerpos de las mujeres.
extrayendo órganos genitales o partes del pecho con un cuchillo quirúrgico. Los trofeos, según los investigadores, eran guardados como recuerdos macabros. El primer ataque ocurrió el 21 de agosto de 1968, cuando Antonio Lobianco y Bárbara Locci fueron asesinados. Aunque inicialmente se pensó en un crimen pasional, los siguientes ataques revelaron un patrón. Entre 1974 y 1985, otras 7 parejas sufrieron el mismo destino, siempre en las afueras de Florencia, en lugares como Montespertoli y Scandicci. La investigación fue un desastre desde el principio. La policía italiana, fragmentada y sin experiencia en casos de asesinos seriales, cometió errores básicos, como contaminar escenas del crimen. En los años 90, Pietro Pacciani, un campesino con antecedentes de violencia, fue acusado y condenado en 1994 por los asesinatos. Sin embargo, su absolución en 1996 por falta de pruebas reabrió el caso. Algunos creen que Pacciani era parte de un grupo, posiblemente una secta satánica, ya que los crímenes parecían tener un componente ritual. En 2024, un avance tecnológico trajo esperanza. El análisis de ADN en balas encontradas en una de las escenas del crimen. Aunque los resultados aún no son concluyentes, muchos creen que el monstruo podría ser identificado post-mortem. Otros teorizan que no era un solo asesino, sino varios trabajando juntos, lo que explicaría la duración de los crímenes. El monstruo de Florencia dejó una cicatriz en la cultura italiana. Los jóvenes de la Toscana evitaban las zonas rurales por miedo, y el caso inspiró libros y películas. ¿Era un psicópata solitario o parte de una conspiración más grande? Hasta que el ADN hable, este misterio seguirá siendo un enigma en las colinas toscanas. Ahora nos trasladamos a 1946, a una pequeña ciudad en la frontera entre Texas y Arkansas, llamada Texarkana. Aquí, durante la primavera de ese año, un asesino enmascarado conocido como el Fantasma de Texarkana sembró el terror. En solo 10 semanas, atacó a 8 personas, matando a 5. Sus crímenes, dirigidos a parejas jóvenes en lugares apartados, crearon un pánico que paralizó a la comunidad. El modus operandi del fantasma era simple pero efectivo. Atacaba de noche, siempre en fines de semana, cuando las parejas buscaban privacidad en sus autos en zonas conocidas como Lovers Lanes. Usaba una máscara blanca, posiblemente un saco con agujeros para los ojos, y portaba un revólver calibre .32 o una escopeta. Sus ataques eran rápidos y brutales. Primero disparaba al hombre para neutralizarlo, luego agredía a la mujer, a menudo con violencia sexual. El primer ataque ocurrió el 22 de febrero de 1946. Jimmy Hollis, de 25 años, y Mary Jean Larry, de 19, fueron sorprendidos mientras estaban estacionados. El fantasma rompió la ventana del conductor y golpeó a Jimmy con una linterna antes de agredir a Mary. Ambos sobrevivieron, pero describieron al atacante como un hombre alto y enmascarado. Un mes después, el 24 de marzo, Richard Griffin y Polly Ann Moore no tuvieron tanta suerte. Fueron encontrados muertos dentro de su auto, ambos baleados en la cabeza. Solo 3 semanas después, el 14 de abril, Paul Martin y Betty Jo Booker fueron asesinados tras un baile escolar. Paul fue encontrado a varios metros de su auto, con 4 disparos, mientras que Betty Jo fue hallada con signos de agresión sexual. El último ataque fatal ocurrió el 3 de mayo, cuando Virgil Starks fue asesinado en su casa rural. Su esposa, Katie, sobrevivió a 2 disparos en la cara y logró pedir ayuda. Este crimen rompió el patrón de atacar solo a parejas en autos, lo que confundió a los investigadores. La policía y el FBI investigaron exhaustivamente, pero las pistas eran escasas. El principal sospechoso fue Joel Sweeney, un delincuente conocido por robo de autos. Su esposa, Peggy, confesó a las autoridades que él era el fantasma y proporcionó detalles de los crímenes que solo el asesino podía saber. Sin embargo, Peggy se negó a testificar contra su esposo, y sin pruebas físicas,
Sweeney nunca fue acusado. Murió en 1994, llevándose el secreto a la tumba. El fantasma de Texarkana inspiró la película de 1976, The Town That Dreaded Sundown, y su historia sigue siendo un misterio. ¿Era Sweeney el culpable o el verdadero asesino escapó para siempre? Este caso nos recuerda que incluso en comunidades pequeñas, el mal puede acechar en la oscuridad. Nuestra quinta historia nos lleva a la India, a las bulliciosas ciudades de Bombay y Calcuta, durante los años 80. Aquí, un asesino conocido como el Hombre de las Piedras, o Stoneman, atacó a las personas más vulnerables de la sociedad, los sin techo. Entre 1983 y 1989, al menos 26 personas fueron asesinadas de una manera brutal y primitiva, dejando a las autoridades completamente desconcertadas. El modus operandi del Stoneman era tan simple como aterrador. Atacaba de noche, mientras sus víctimas dormían en las aceras o en parques. Usaba una piedra grande, a menudo de más de 30 kilos, para aplastar el cráneo de sus objetivos con un solo golpe devastador. La mayoría de las víctimas eran hombres y mujeres sin hogar, muchos de ellos nunca identificados, lo que dificultó aún más la investigación. Los ataques no mostraban signos de robo o agresión sexual. Parecía ser un acto de pura violencia, sin motivo aparente. En Bombay, entre 1985 y 1987, se reportaron 12 asesinatos con este patrón, todos en el suburbio de Sion. Los cuerpos eran encontrados al amanecer, con el cráneo destrozado y la piedra ensangrentada a pocos metros. En Calcuta, entre 1983 y 1989, otros 13 casos similares ocurrieron, lo que llevó a especular si se trataba del mismo asesino o de un imitador. La falta de testigos, ya que los ataques ocurrían en la oscuridad y en zonas marginadas, hizo imposible obtener una descripción del culpable. La policía de ambas ciudades lanzó operativos masivos, incluyendo patrullas nocturnas y detenciones de sospechosos al azar, pero nada funcionó. Una teoría sugería que el asesino podía ser un camionero, alguien que viajaba entre ciudades y conocía las zonas donde los sin techo dormían. Otro rumor apuntaba a un oficial de policía corrupto, buscando limpiar las calles de indeseables. En Bombay, un hombre llamado Mohammed fue arrestado pero liberado por falta de pruebas. El impacto cultural del Stoneman fue enorme. Los sin hogar comenzaron a dormir en grupos por miedo y las ciudades vivieron bajo un manto de paranoia. En 2009, la película The Stoneman Murders retrató la frustración de la policía y el terror de las víctimas. Hasta hoy, nadie sabe quién fue el Hombre de las Piedras. ¿Era un psicópata con odio hacia los marginados o simplemente alguien que disfrutaba del poder de matar sin ser visto? Este caso es un recordatorio de cómo los más vulnerables a menudo son olvidados, incluso en la muerte. Si llegaste hasta aquí, estás a mitad de este viaje escalofriante. Comenta a Misterio si quieres que sigamos desentrañando casos como estos y no olvides darle like para apoyar al canal. Quedan 5 historias más que te helarán la sangre. ¿Te atreves a continuar con nosotros en la oscuridad? Ahora nos trasladamos a la década de los 80, a las tranquilas carreteras de Virginia en Estados Unidos. Entre 1986 y 1989, una serie de asesinatos conocida como los Crímenes de Colonial Parkway aterrorizó a la región. 4 parejas jóvenes, un total de 8 personas, fueron asesinadas en circunstancias misteriosas y hasta hoy no todos los casos han sido resueltos. El modus operandi del asesino o asesinos era variado pero siempre letal. Atacaba a parejas en zonas apartadas cerca de la Colonial Parkway, una carretera histórica que conecta Williamsburg, Yorktown y Jamestown. Algunas víctimas fueron estranguladas, otras apuñaladas o baleadas. Un detalle perturbador era que los autos de las víctimas a menudo eran movidos después del crimen, como si el asesino quisiera despistar a la policía.
El primer caso ocurrió el 5 de octubre de 1986, cuando Kathleen Thomas, de 27 años, y Rebecca Dowski, de 21, fueron encontradas dentro de su auto. Ambas habían sido estranguladas con una cuerda y sus cuerpos estaban parcialmente cubiertos de gasolina, como si alguien hubiera intentado quemarlos. 3 años después, el 19 de abril de 1989, Richard Cole y Cassandra Haley desaparecieron tras una cita. Su auto fue encontrado, pero sus cuerpos nunca aparecieron y se presume que fueron asesinados. Otros 2 casos, el de David Knobling y Robin Edwards en 1987 y el de Keith Cole y Sandra Haley en 1988, siguieron un patrón similar: parejas jóvenes, lugares aislados y violencia extrema. La falta de consistencia en el método de asesinato llevó a especular si se trataba de un solo asesino o de varios. Algunos teorizaron que podía ser un oficial de policía o un guardia de seguridad, alguien con autoridad para acercarse a las víctimas sin levantar sospechas. En 2024, un avance forense trajo algo de claridad. El ADN encontrado en algunas escenas vinculó a Alan Wilmer Sr., un pescador local que murió en 2017, con 2 de los asesinatos. Sin embargo, Wilmer no estaba en la base de datos nacional de ADN, CODIS, lo que generó críticas sobre cómo se manejaron las pruebas. Además, no todos los casos están conectados a él, dejando abierta la posibilidad de que otro asesino siga libre. Los crímenes de Colonial Parkway son un recordatorio de lo frágil que puede ser la seguridad, incluso en lugares aparentemente idílicos. Las familias de las víctimas aún buscan respuestas y el caso sigue abierto. ¿Crees que el verdadero culpable será identificado algún día o este misterio permanecerá en las sombras de Virginia? Regresemos al siglo XIX, a Austin, Texas, en los años 1884 y 1885. En esta ciudad en crecimiento, un asesino conocido como el asesino de la medianoche o Midnight Assassin cometió una serie de crímenes brutales que anticiparon de alguna manera los horrores de Jack el Destripador. Mató a al menos 8 personas, principalmente mujeres afroamericanas que trabajaban como empleadas domésticas, en una ola de violencia que dejó a la comunidad paralizada por el miedo. El modus operandi del asesino de la medianoche era salvaje y metódico. Atacaba en las noches de luna llena, irrumpiendo en las casas de sus víctimas mientras dormían. Usaba un hacha para golpearlas en la cabeza, a menudo matándolas instantáneamente. Luego, mutilaba los cuerpos, dejando heridas que sugerían una furia descontrolada o un ritual macabro. En algunos casos, las víctimas eran violadas post-mortem, lo que añadió un nivel de horror a los crímenes. El primer asesinato ocurrió en diciembre de 1884, cuando Molly Smith, una joven empleada doméstica, fue encontrada muerta en su cama. Durante el año siguiente, otras 7 personas, incluyendo a niños, sufrieron el mismo destino. Los ataques se concentraron en el barrio de Clarksville, una zona de trabajadores afroamericanos, lo que llevó a especular que el asesino tenía un motivo racial. La prensa de la época, como el New York Times, describió al asesino como un loco astuto obsesionado con matar mujeres. La policía de Austin, sin experiencia en casos seriales y limitada por la tecnología de la época, no pudo identificar al culpable. Se arrestaron a varios sospechosos, principalmente hombres afroamericanos, pero las detenciones parecían más motivadas por prejuicios que por pruebas. Uno de los sospechosos, Nathan Elgin, fue linchado por una turba antes de que pudiera ser juzgado, lo que refleja la tensión racial de la época. Una teoría intrigante conecta al asesino de la medianoche con Jack el Destripador. Solo 3 años después, en 1888, los crímenes de Whitechapel comenzaron en Londres, con un modus operandi similar: ataques nocturnos, mutilaciones y un aparente desprecio por las víctimas marginadas. Algunos historiadores especulan que el asesino de Austin pudo haber viajado a Inglaterra, pero no hay evidencia concreta que respalde esta idea. El impacto de estos crímenes en Austin fue profundo.
Las familias afroamericanas vivían con miedo y muchos blancos contrataron guardias para proteger sus hogares, temiendo que el asesino ampliara su lista de objetivos. Los asesinatos cesaron repentinamente en diciembre de 1885, tras el doble homicidio de Susan Hancock y Eula Phillips, ambas encontradas con heridas de hacha en sus hogares. ¿Por qué paró? ¿Murió? ¿Fue arrestado por otro crimen? ¿O simplemente se mudó? Nadie lo sabe. Este caso, documentado en el libro The Midnight Assassin de Skip Hollandsworth, sigue siendo un misterio. La falta de registros forenses y el contexto racista de la época hicieron imposible resolverlo. El asesino de la medianoche no solo mató personas, mató la confianza en la seguridad de una ciudad en crecimiento. ¿Crees que era un precursor de Jack el Destripador o simplemente un monstruo local perdido en la historia? Nuestra octava historia nos lleva a un pequeño pueblo en Iowa, Estados Unidos, a principios del siglo XX. En la noche del 9 al 10 de junio de 1912, un crimen atroz sacudió a la comunidad de Villisca. 8 personas, incluyendo 6 niños, fueron brutalmente asesinadas con un hacha en la casa de la familia Moore. Este caso, conocido como los asesinatos de Villisca, sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia criminal estadounidense. El modus operandi del asesino era particularmente cruel. Entró a la casa de Josiah y Sarah Moore en medio de la noche, mientras todos dormían. Usó un hacha, que pertenecía a la propia familia, para golpear a cada víctima en la cabeza, aplastando sus cráneos con una fuerza devastadora. Las víctimas fueron Josiah, Sarah, sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul, y 2 niñas que estaban de visita, Lena e Ina Stillinger. Todos murieron instantáneamente, sin signos de lucha, lo que sugiere que el asesino actuó con sigilo y rapidez. Lo más perturbador de la escena del crimen fue el nivel de detalle macabro. Los cuerpos fueron cubiertos con sábanas y los espejos de la casa fueron tapados con tela, como si el asesino no quisiera ver su propio reflejo. En un espejo se encontró una inscripción escrita con sangre o carbón que decía: I am the Lord thy God, yo soy el Señor tu Dios, lo que llevó a especular sobre un motivo religioso o ritualístico. Además, una lámpara de queroseno fue encontrada sin su chimenea, y un trozo de tocino crudo estaba en la cocina, lo que añadió más confusión al caso. La investigación fue un desastre desde el principio. Antes de que la policía pudiera asegurar la escena, decenas de curiosos entraron a la casa, contaminando posibles pruebas. No había tecnología forense avanzada en 1912 y las huellas dactilares no se usaban ampliamente. Sin embargo, en 2023, un descubrimiento renovó el interés en el caso. Una tijela con agua ensangrentada fue encontrada en el ático, sugiriendo que el asesino pudo haberse lavado las manos antes de huir. El principal sospechoso fue Frank Jones, un rival político y de negocios de Josiah Moore. Jones tenía motivos, ya que Moore había dejado su empresa para iniciar un competidor exitoso y circulaban rumores de una disputa personal. Sin embargo, no había pruebas físicas que lo conectaran con el crimen. Otro sospechoso fue el reverendo George Kelly, un predicador itinerante con un historial de comportamiento errático y obsesión con el pecado. Kelly confesó los asesinatos en 1917, pero se retractó, y su juicio terminó en un jurado dividido. Fue absuelto en un segundo juicio. Los asesinatos de Villisca dejaron una marca imborrable en la cultura estadounidense. La casa Moore se convirtió en una atracción turística, y muchos afirman que está embrujada, con reportes de apariciones y sonidos inexplicables. ¿Era el asesino un conocido de la familia o un extraño de paso por el pueblo? ¿Tenía un motivo personal o era un psicópata buscando una masacre? Este caso sigue siendo un enigma, un recordatorio de que incluso en los pueblos más pequeños, el mal puede golpear sin previo aviso. Nuestra penúltima historia nos lleva a las paradisíacas islas de Hawái, específicamente a Honolulu.
entre 1985 y 1986. Pero detrás de las playas y el sol, un asesino conocido como el Estrangulador de Honolulu acechaba en las sombras. Mató a 5 mujeres jóvenes en un lapso de menos de 2 años, dejando a la comunidad en un estado de paranoia y miedo. El modus operandi del Estrangulador era consistente y brutal. Atacaba a mujeres jóvenes, a menudo en áreas remotas o durante la noche. Las víctimas eran estranguladas, generalmente con las manos o con un objeto como una cuerda, y mostraban signos de agresión sexual. Sus cuerpos eran abandonados en lugares como la laguna Kiji o arroyos apartados, lo que sugería que el asesino conocía bien la geografía local y buscaba evitar ser visto. Un detalle escalofriante era que las manos de las víctimas a menudo estaban atadas detrás de la espalda, indicando un control total sobre ellas. La primera víctima fue Vicky Gale Purdy, de 25 años, encontrada el 11 de mayo de 1985. Vicky, esposa de un piloto militar, trabajaba en una tienda de videos para adultos, lo que llevó a especular sobre un posible motivo relacionado con su empleo. Su cuerpo fue hallado en la laguna Kiji, estrangulada y con signos de violencia extrema. Solo 8 meses después, el 16 de enero de 1986, Regina Sakamoto, una estudiante de 17 años, fue encontrada muerta bajo circunstancias similares tras desaparecer mientras iba a la escuela. Otras 3 víctimas, Denise Hughes, Luis Medeiros y Linda Peste, sufrieron el mismo destino entre febrero y abril de 1986. Denise, de 21 años, fue encontrada en un canal. Luis, de 25, cerca de un aeropuerto, y Linda, de 36, en una zona rural. La policía notó que las víctimas no parecían conocerse entre sí, pero todas eran mujeres jóvenes y vulnerables en el momento del ataque. La investigación se centró en posibles conexiones con la industria del entretenimiento para adultos, ya que Vicky Purdy trabajaba en ese ámbito. Sin embargo, no se encontraron pruebas sólidas. Un sospechoso, un hombre con antecedentes de violencia sexual, fue interrogado, pero liberado por falta de evidencia. La comunidad de Honolulu, acostumbrada a una vida tranquila, quedó devastada. Las mujeres evitaban salir solas por la noche y la policía incrementó las patrullas, pero los asesinatos cesaron tan repentinamente como comenzaron, en abril de 1986. El caso fue archivado en 1987 y hasta hoy, el Estrangulador de Honolulu sigue siendo un misterio. ¿Era un residente local que conocía las rutinas de sus víctimas o un forastero que pasó por la isla? ¿Por qué paró de matar? Este caso es un recordatorio de que incluso en un paraíso, el mal puede encontrar un lugar para esconderse. Nuestra última historia nos lleva a Nueva Orleans, Luisiana, entre 1918 y 1919, una ciudad vibrante conocida por su jazz y su cultura única. Pero en esos años, un asesino conocido como el Hachero de Nueva Orleans, o Axeman, sembró el terror entre los residentes, especialmente en la comunidad italoamericana. Mató a al menos 12 personas en una serie de ataques brutales que aún hoy son un enigma. El modus operandi del Hachero era inconfundible. Atacaba de noche, irrumpiendo en las casas de sus víctimas al forzar un panel de la puerta trasera con un cincel, una técnica que usaba para evitar hacer ruido. Una vez dentro, usaba un hacha o una navaja de afeitar, a menudo encontrada en la propia casa, para golpear o degollar a sus objetivos mientras dormían. Sus víctimas eran principalmente inmigrantes italianos, muchos de ellos dueños de pequeñas tiendas de comestibles, lo que llevó a especular sobre un motivo relacionado con la mafia o el racismo. El primer ataque ocurrió el 23 de mayo de 1918, cuando Joseph y Catherine Maggio, una pareja de italianos, fueron encontrados muertos en su cama, con la garganta cortada y el cráneo destrozado por un hacha. Durante los siguientes 18 meses, otras 10 personas fueron asesinadas o heridas en ataques similares.
Uno de los casos más impactantes fue el de Rosie Cortimiglia y su hija de 2 años, Mary, en marzo de 1919. Rosie sobrevivió, pero su esposo Charles y su hija murieron. Rosie acusó a 2 vecinos, pero su testimonio fue inconsistente, y los sospechosos fueron liberados. Lo que hizo al hachero único fue su interacción con la prensa. En marzo de 1919, envió una carta a los periódicos locales, publicada en el 1907 New Orleans Times-Picayune, donde se autoproclamaba un demonio del inframundo. En la carta escribió: «A las 12:15 de la noche del próximo martes pasaré por Nueva Orleans. Perdonaré a quienes tengan una banda de jazz tocando en sus casas». Esa noche, el 19 de marzo, la ciudad entera resonó con música jazz y no hubo ataques. ¿Era una broma macabra o el asesino realmente cumplió su palabra? Las teorías sobre la identidad del hachero son numerosas. Algunos creen que era Joseph Mumfre, un hombre vinculado a la mafia italiana, quien fue asesinado en 1920 por la viuda de una de las víctimas. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que Mumfre fuera el culpable. Otros sugieren que los crímenes eran obra de varios asesinos, posiblemente relacionados con extorsiones de la mafia. Los ataques cesaron en octubre de 1919 tras el intento de asesinato de Mike Pepitone. El hachero inspiró una canción de jazz, The Axeman's Blues, y su historia se convirtió en leyenda urbana. ¿Era un psicópata solitario, un mafioso o algo más siniestro? Este caso sigue siendo un misterio, un eco de terror en las calles de Nueva Orleans. Hemos llegado al final de este viaje por las mentes más oscuras de la historia. Si te estremecieron estas historias, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más relatos de terror real. ¿Crees que alguno de estos asesinos sigue vivo o que sus secretos murieron con ellos? Cuéntanos en los comentarios cuál caso te impactó más. Hasta la próxima, en la oscuridad. Nos vemos pronto, sombras.